Saludos cordiales, qué alegría, estamos con un nuevo programa. Este es un programa súper especial, Camino de Santidad. Vamos a estar hablando de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Nada más y nada menos desde la iglesia de Ibicuí, gente. Estamos acá cerquita de la tumba del padre Julio César. Para nosotros es una alegría muy grande poder estar acá. Estamos siendo recibidos por las hermanas de la comunidad, de la hermandad del padre Julio César, acá de Ibicuí. Está con nosotros la profesora Mirna, está la señora Sofía. Ellas también nos van a manifestar y acá estoy con Rubén, nuestro compañero de expedición. Estamos en una expedición por el departamento de Paraguarí tras las huellas del padre Julio César Duarte Ortellado. Y en todo este recorrido hemos sentido el cariño, el gran amor, ese recuerdo extraordinario de la gente del departamento de Paraguarí hacia su país. Gracias por recibirnos, señora Sofía. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Luis, Rubén, doña Sofía. Pero muy buenos días desde la parroquia San José de Ibicuí. Gracias por elegir este lugar. Yo siempre digo que Ibicuí es un lugar, es un sitio bendecido, privilegiado, porque tenemos al próximo y segundo santo paraguayo. Muy bien. ¿Qué tal, doña Sofía? ¿Se imagina? Pero bien, nomás nosotros lo que queremos, todo el mundo se recen por la beatificación de nuestro siervo Julio César Duarte Ortellado, para que llegue a ser santo. Él es santo ya luego, pero queremos que está en el altar. Sí, qué bueno, qué lindo que estamos acá con ustedes. Ella la vende trabajo, ya profesora, la vende actividad. Sinceramente, Luis, tenemos varios programas, varias actividades, varios proyectos. Tenemos en el barrio una señora que está llevando adelante, reparte casa por casa con niños y niñas, van, visitan, rezan la oración del Padre Julio y deja la estampa para que puedan rezar, puedan aprender y pedir mucho a Jesús para ver en los altares a nuestro siervo de Dios. Es el barrio de Virgen de Fátima, acá de la ciudad de Ibicuí. Qué bueno. Profesora, vos me estaba comentando que hay todavía personas mayores de 101 años, 100 años, que tuvieron esa vivencia en vivo y en directo, valga la redundancia, con el padre Julio. Asimismo, Luis, tenemos a don Buenaventura Guerrero, que fue el ayudante cercano del padre Julio. ¡Ah, qué lindo! Cuando eso tenía 22 años y tenemos su residencia, vamos a visitar seguramente. Hoy Cobeiti, la reliquia. Tiene maravilla. 101 años don Buenaventura Guerrero en la comunidad de Rincón Guazú. ¡Ah, qué riqueza! Realmente, mira un poco, todavía le encontramos al ayudante del padre Julio. ¡Qué buena! Bueno, vamos a tener un testimonio espectacular con él, ¿verdad? Sí, y tenemos otra gente también. Me hablaste de una señora que tiene 100 años. Asimismo, doña Petrona Alcaraz, viuda de Leiva, tiene 100 años, el año pasado cumplió, y tiene rica experiencia que nos comentó sobre la vida del padre Julio. Y una parte dijo, y Julio en Oyasántoma. Y eso nos alienta, nos da esa fortaleza de seguir pidiendo a Jesús para ver en los altares. Y también contó que en su época se traían las piedras ñacaarje y que se adornó la piedra con flores y así se empezó la construcción del templo parroquial San José, esposo de Ibicuí. Muy bien, bueno, ahora, gente, vamos a entrar acá donde están los restos del padre Julio. En esta segunda urna, están los huesos del padre Julio César Duarte Ortellado. Estos huesos fueron traídos desde Cazapá, ¿es así, profesora? Así mismo, Luis, se trajo de Cazapá una comitiva. En 1962 tuvieron la buena iniciativa, fueron a Cazapá el 14 de agosto del 62.
Y de inmediato la comunidad de Cazapá, con su gentileza, prepararon esta urna y fue entregado el 15 de agosto de 1962, 19 años después de su muerte. Sí, bueno, tenemos que contarle a la gente que el padre Julio, párroco de esta iglesia, ¿verdad? Así Muy mismo. bien, él falleció acá en Ibicuí, pero como era de Cazapá, entonces le llevaron para enterrarle en Cazapá. Pero, ¿qué pasó después? Así mismo, Luis, el 4 de julio de 1943 falleció nuestro querido y llorado padre Julio César Duarte Hortellado. Se llevó los restos a Cazapá el 5 y con una multitud de gente de diferentes edades que lloraban, no podían contener esas lágrimas y más todavía un párroco joven. Sí, y Julio se ordenó en 1930, acá estoy mirando, ahí dice, se ordenó en el año 1930 como sacerdote en Roma. En Roma en Y 1900. falleció en 1943, yo estaba contando hace rato, Sí. y estuvo como sacerdote así como 12 años y 9 meses más o menos. Así mismo, Luis. Fue muy joven, el padre Julio partió físicamente, partió muy joven. Bueno, el Señor tiene, ¿verdad? Digamos, el Señor sabe lo que hace. Pero para enriquecer más la espiritualidad del departamento de Paraguarí y, ¿por qué no, de la República del Paraguay? Tuvieron la iniciativa un grupo de gente y tenemos todavía personas que viven, que trajeron, que acompañaron los restos desde Cazapá hasta Ibicuí. Y ellos creyeron que Ibicuí el padre Julio hizo muchas cosas por esta ciudad, empezando con la construcción del centro de salud que lleva su nombre, Presbítero Julio César Duarte Hortellado. Vamos a pedirle al final de este bloque, vamos a pedirle al padre Julio que interceda por el Paraguay, para que ese deseo que él tuvo de ser santo, pero que él quería ser santo antes. Yo justamente leí la carta que le envió a su mamá y le decía a su mamá, si yo no soy santo, no tiene sentido mi sacerdocio, le decía. Entonces, esa espiritualidad y ese deseo de santidad que tuvo y consiguió el padre Julio, porque él anheló y lo consiguió, él es un sacerdote santo, pedimos al padre Julio que interceda por el Paraguay para que tengamos una renovación espiritual. Necesitamos en el Paraguay renovar los valores para que haya mayor proximidad, para que tengamos más corazones misericordiosos para ayudar a la gente pobre, para ayudar a los necesitados y principalmente para renovar y reverdecer la fe del pueblo paraguayo en nuestro Dios grande a través de la intercesión de nuestra Santísima Virgen María. Agradecemos también al padre Julio, tuvimos algunas dificultades en principio en esta gira, pero gracias, le pedimos a él que nos ayude y superamos todo. Y estamos haciendo una linda recorrida por el departamento de Paraguarí. Después de este bloque seguimos hablando y mostrando las huellas del padre Julio César. Nos encontramos en breve. Estamos de vuelta con la emoción y la alegría ahí a flor de piel, contentísimos acá en Ibicuí. Estamos frente a la iglesia. Miren, gente, hermosa iglesia, imponente esta iglesia de Ibicuí. Y esta iglesia fue construida por el padre Julio César Duarte Hortellado. Él fue párroco de esta iglesia de Ibicuí. Profesora, contanos un poquitito, hace rato ya me estuviste comentando
de que la gente traía ayacapelaita, todo ordenado para que esta iglesia se pudiera hacer. Este es un aporte de la comunidad, encabezado por el padre Julio. Así mismo, Luis, según las historias de las personas que viven todavía, que trajeron sobre su cabeza las piedras, inclusive el padre Julio encabezaba. Y la gente con gusto, domingo tras domingo, hacía lo mismo. Esa tarea era habitual después de la Santa Misa. Ah, mira, qué bien. Y decime, profesora, él falleció un día 4 de julio de 1943. Así y cada 4 de julio se recuerda esa fecha. ¿Qué actividades tienen acá ustedes, profesora? Sí, los preparativos tenemos para el 4 de julio, primeramente el novenario, y suele ser también novenario itinerante. Visitamos las instituciones, empezamos del Centro de Salud de Ubicuí y tenemos los cuadros vivientes que se organiza bien, fueron presentados por los estudiantes de diferentes colegios, de diferentes instituciones, y los preparativos, como cada año, nos llena de alegría, nos fortalece para ver en los altares a nuestro querido Pai Julio César. Qué bien. Me estaban comentando, profesora, que tienen cuadros vivientes. ¿Qué es lo que hace? ¿Se rememora, se recuerda cómo era el padre Julio? ¿Quién son los que hacen eso? Así mismo, cada colegio se encarga de un cuadro y suele tener 5 cuadros, 5 presentaciones, y era sobre la Eucaristía, el amor a la Eucaristía. Segundo cuadro, el amor a los pobres. Acompañar a los jóvenes, a la comunidad entera, organizaba, formando, creando diferentes grupos, evangelizando y al mismo tiempo invitar a los jóvenes para que sea cada día más cercano a Jesús misericordioso. Decime, profesora, también se habla mucho de la bondad del Padre para con los pobres. ¿Cómo era su vida? ¿Qué es lo que cuenta la gente? ¿Cómo él era con los pobres? Así mismo, don Luis, la gente contaba con esas ganas, con esas alegrías, con eso. Sí, así fue el Padre Julio. Llevaba su poncho cuando veía a una persona que pasaba frío, ya no traía su campera, su poncho. Era amante de los pobres, ayudaba. Y su comida preferida, una taza de leche con un pedazo de chipa, era su cena. Y compartía, lo que más le gustó es el poroto y el locro. Y podemos, don Luis y señores, señoras, podemos hacer la comida preferida y compartir con nuestra gente, con los niños, con los más necesitados, lo que hacía el Padre Julio. En aquel entonces su vida fue santa, pasaba haciendo el bien, como nuestro maestro. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo escuchar esta historia, los recuerdos tan hermosos que ustedes, la gente de Ubicuí, le tienen al Padre Julio. Y bueno, y en realidad el Padre Julio era una persona muy entregada y se ganaba, según tenemos escrito en los libros, se ganaba fácilmente el corazón de la gente. Y era un sacerdote demasiado humilde, muy sencillo. Ayer una señora de 100 años en Quiquio nos estaba comentando de que el colchón del Padre Julio era de abatipiré. O sea, era tan sencillo, fue eso así, profesora. Así mismo, don Luis, y una parte de su libro me encanta y dice: mamá de mi alma, tengo miedo del oro. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo podemos explicar a la gente de hoy? Decir sí
a Jesús misericordioso, seguir las huellas de la humildad, de la pobreza y servir a la gente, ayudar, a rezar. El Padre Julio renunció todos los bienes de los padres, a las cosas que tenían don Simón Duarte y doña Juana Bautista. Pero lo bueno, lo más resaltante, se organizaba temprano, se entregaba como cada familia a Jesús misericordioso, pidiendo la bendición de nuestro Creador. Pero espiritualmente su presencia es tan fuerte, y le voy a dar un ejemplo ahora, para que ustedes se den cuenta del carisma, de ese carisma del Padre Julio César, que tenía y que sigue teniendo hasta ahora ese gran carisma. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Y acá, bueno, un poco, voy a mostrar el brazo de la profesora Mirna Barrio. Ella es una profesora jubilada. Ella está enferma. Acá está la vía en donde ella se está aplicando el suero, y ella se sacó su suero hoy para venir a caminar con nosotros, a mostrar la tumba, la iglesia. Ahora vamos a ir al museo, vamos a visitarle a las gentes ancianas. Entonces, esta es una demostración del gran cariño, del gran amor que la gente de acá de Ubicuí le sigue teniendo al Padre Julio. Entonces, eso le muestro a la gente para que se den cuenta cómo la gente todavía, como si el Padre Julio estuviese acá vivo, le llamó a la profesora Mirna a través de nosotros, la profesora Onungela y Suero, amaliciamos cañón hospital, hoy su cajaguaña de la Padre Julio César Duarte. ¡Qué alegría! Bueno, estamos llegando al final de este segundo bloque. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a visitar el club deportivo que lleva el nombre del Padre Julio. Vamos a irnos al museo ahora. Sí, también vamos a ver algunas cosas del Padre Julio ahí. Bueno, enseguida volvemos, gente. Una alegría inmensa estar acá en la iglesia, en el templo de Ubicuí, donde el Padre Julio César fue párroco y donde también entregó lo mejor de sí y entregó su vida al Señor al servicio de su comunidad y de su pueblo. Volvemos enseguida. Volvemos, estimados amigos y amigas, con nuestro programa Camino de Santidad. Vamos a ir mostrando lo que el Padre Julio hizo tanto acá por Ubicuí, Buyapeú, bueno, estamos acá en esta calle, vamos a ir caminando. Esta es la calle que lleva el nombre del Padre Julio César Duarte Ortellado. Hermosa calle, la calle que pasa frente a la iglesia. Ahora nos vamos caminando al museo. Es el museo, ¿verdad, profesora? Así mismo, Museo País Julio Oroga, dice. Así mismo. Qué lindo. Tenemos el Museo País Julio, tenemos este nicho, fue donado por don Juan Bautista Guerrero y doña Constancia López. Se donó el año pasado para tener en este museo que lleva el nombre País Julio. Este nicho era de la época del Padre Julio. Así mismo, según la familia, tiene aproximadamente 200 años. ¡Oh, qué Sí, maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y esto, profesora? Sí, y acá tenemos este crucifijo que también fue entregado por esta misma familia. Qué hermoso este retrato, por Dios. Asimismo, el retrato del Padre Julio César Duarte Ortellado de la época. Entonces, justamente la sobrina del Padre Julio, que vive
Posada, Argentina, le llamó al licenciado Caballero para visitar, para pasar por su casa, y es justamente para entregar este hermoso recuerdo. Muy bien. Bueno, seguimos acá. Sí. Profe, nos seguís ilustrando. Así mismo, acá tenemos las letras del Padre Julio, que fue sacado del libro, libro del bautismo. Esa es la letra del Padre Julio. La letra del Padre Julio tenemos más allá adentro. Ah, mira vos. Qué lindo. Así mismo. La letra del Padre Julio. Y letra ponga para ir, ¿eh? Muy buena caligrafía. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno. Queda cerrado el presente libro el 28 de julio de 1937. Julio César Duarte Ortellado. Oh, qué lindo, qué lindo. Muy Sí. bien. Y el escritorio es también de la época. Ya no tenía más patas. Llevamos a un carpintero y gracias a su ayuda se hizo así la misma pata de antes. Muy bien. Y estos son los elementos que él usó. Qué lindo, qué lindo. Estos serían los candeleros en Así mismo. de candelabros de Candelero, candelero. Pero en síntesis, este es el lugar de las velas Del lugar de las velas que el padre usaba en el altar. que el Padre Julio usaba en el altar. Este también es velero. Qué bueno, qué bueno. Y este Va, evacuar, profesora. es en el famoso sagrario. Donde Se Jesús guarda- Eucaristía Se guarda, se guarda. sí, De la época del Padre de la Julio. época del Padre Julio. El cáliz el que tenemos acá, ¿verdad? Ahí, El cáliz, creo que ahí sí, está. asimismo cáliz y copa. Es el copón. Copón, Sí, sí. el copón. Vamos a trasladarnos al hospital, Al hospital, que a la cancha de fútbol excelente. y al colegio. Peixeite, Bueno. ay, apoyas a en Ya, nombre de Jesús suca, misericordioso, paiteta, leñando. por la intercesión del Padre Julio. Muy bien, ya tú. Bueno, seguimos con nuestra recorrida tras las huellas del padre Julio César Duarte Ortellado. Y estamos acá enfrente al Hospital Distrital de Ibicuí, que lleva el nombre del padre Julio César Duarte Ortellado. Profesora, de la página, ¿en qué año el padre Julio, el responsable de la construcción de este hospital? Asimismo, don Luis, responsable directo de la construcción del Hospital Distrital de Ibicuí, que aglomera a mucha gente de diferentes distritos, de diferentes comunidades. Y como decía su hermano, el primer ministro de Salud del Paraguay, el doctor Pedro Duarte, ayudó para la construcción en 1936. Bueno, continuamos nuestra recorrida tras las huellas del padre Julio César Duarte Ortellado. Y estamos acá frente al estadio, a la cancha de este club. Mirá vos los colores, hermosos colores. No es por algo más el Yanecoa. Ahí lleva su nombre, Club Presbítero Duarte Ortellado. Este es el nombre del club realmente, para que nos demos cuenta cómo ha quedado el nombre, la persona del padre Julio en el corazón de la gente de Ibicuí, y los jóvenes como decidieron ponerle a este estadio hermoso el nombre del sacerdote. ¿Qué te llaman a mí, profesora? Adelante, don Luis, vamos a pasar a caminar justamente en esta hermosa cancha que lleva el nombre de nuestro querido padre Julio César. Me contaron que varias veces ya salió campeón este club, profesora. Así mismo. Qué bueno. Seguramente que el padre también les bendice siempre a los jóvenes para que este sea realmente un deporte sano, saludable y que sea un buen compartir. Pues importante el deporte es muy lindo, es muy bueno. La historia de este colegio. Sí, Luis. El Colegio Niño Jesús en aquel entonces se llamó Hogar de Niños Huérfanos San José.
Y justamente el padre Julio, entre las tantas iniciativas que tuvo, vino en su mente seguramente y dijo, acá en Ubicuí se necesita un lugar para niños. Y tal es así que se fundó este local hermoso, actualmente Escuela Colegio Niño Jesús, 1111 Niños Jesús, Hijas de la Misericordia. Y el padre Julio pensó y dijo, en Ubicuí se necesitan religiosas. Y se fue el padre Julio a Buenos Aires junto a las religiosas y pidió para que le acompañara hasta Paraguay. Y justamente llegaron hasta Ubicuí, este sitio bendecido, privilegiado, gracias a las buenas iniciativas de nuestro siervo de Dios, padre Julio César Duarte Ortellado. ¿Cuándo fue? Cuando se acercó a Buenos Aires, en 1941. Llegaron desde Buenos Aires hasta Paraguay, Asunción y hasta Ubicuí. Y este colegio, profesora, estaba administrada, no sé si hasta ahora, a cargo de las hermanas. En principio, seguro, a aquel tiempo estaba a cargo de las hermanas. Asimismo, cuando llegaron las religiosas, se fundó y ya tenía una escuela. Escuela 1111 Niño Jesús, hija de la Misericordia. Hija de la Misericordia. Hija de la Misericordia, y actualmente alberga a niños y niñas desde el prejardín hasta el último año del bachillerato. Qué bueno. No podemos dejar de mencionarle a la hermana Claudelina, ¿verdad? Así mismo, nuestra querida y cantautora. Cantautora. Cantautora que hizo el hermoso canto a y Julio Recové. Sí, estamos culminando este programa. Agradecemos a Dios, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, siempre por ayudarnos, acompañarnos, y al Padre Julio, que nos está dando una gran mano para hacer este gran programa. Mis queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos, y Dios mediante, nos encontramos en un próximo programa para seguir hablando del camino de santidad del Padre Julio César Duarte Ortellado.